2009, Oklahoma, la familia que desapareció con $32,000, el video de vigilancia que aterroriza a los investigadores. Las montañas Sands Boys se alzan imponentes en el sureste de Oklahoma, un laberinto natural de valles oscuros y bosques densos donde la civilización parece haberse rendido hace décadas. Su nombre, heredado de antiguos exploradores franceses, significa sin madera, una paradoja cruel para una región donde los árboles se alzan como centinelas silenciosos sobre secretos que la tierra se niega a liberar. Es el otoño de 2009. Las hojas comienzan a teñirse de ocre y carmesí cuando una familia de 3 miembros conduce su camioneta pick-up blanca por caminos de tierra que serpentean entre la maleza. Bobby Dale Jamesen, de 44 años, mantiene las manos firmes sobre el volante mientras su esposa Sherilyn, de 40 años, observa por la ventanilla lateral con una mirada distante. En el asiento trasero, Madison Stormy Star, su hija de 6 años, abraza a Maisie, una perra de raza mixta que nunca se separa de ella. La familia viaja desde Eufaula, su hogar actual, hacia un terreno remoto cerca de Red Oak, aproximadamente 48 kilómetros al norte. Bobby y Sherilyn contemplan la compra de 40 acres de tierra salvaje donde planean establecer una nueva vida, lejos de todo y de todos. El plan es ambicioso pero simple: vivir en un contenedor de almacenamiento que ya poseen en la propiedad, abandonar las comodidades urbanas y abrazar una existencia aislada. Pero en esta región montañosa, el aislamiento puede convertirse en trampa. Durante décadas, las montañas Sands Boys han sido testigos de historias inquietantes. Los habitantes locales hablan en susurros de laboratorios clandestinos de metanfetamina escondidos entre los pinos, de grupos extremistas que se reúnen en claros secretos, de personas que entran a estas montañas y simplemente desaparecen como vapor bajo el sol del mediodía. En octubre de 2009, nadie imagina que la familia Jamesen está a punto de convertirse en el caso más perturbador que jamás haya salido de estas tierras olvidadas. Un misterio tan oscuro y complejo que, 15 años después, los investigadores siguen sin poder responder la pregunta más básica: ¿qué sucedió realmente? Los archivos policiales revelan que el 8 de octubre, Bobby y Sherilyn se reunieron con un asociado del propietario del terreno. La conversación fue breve, profesional. Después caminaron durante aproximadamente 15 minutos por la ladera de una colina, llevando consigo su unidad GPS. Encontraron un lugar tranquilo, observaron el paisaje, discutieron sus planes futuros. Todo parecía normal. Regresaron a su vehículo. El motor arrancó. Las llantas crujieron sobre el suelo irregular mientras la camioneta avanzaba un poco más por el sendero de tierra. Y entonces, en algún momento indeterminado de esa tarde de octubre, algo ocurrió. Algo que borró a 3 personas de la faz de la tierra. La pick-up quedaría abandonada en medio de un camino forestal, cerrada con llave, con el interior intacto pero vacío de vida humana. Dentro esperarían pistas que solo generarían más preguntas: identificaciones, teléfonos móviles, carteras, un sistema GPS funcional, inexplicablemente, $32,000 en efectivo cuidadosamente guardado. Maisie, la perra que Madison amaba con devoción absoluta, permanecería en el asiento trasero, al borde de la muerte por deshidratación y hambre. La niña jamás habría abandonado a su compañera. Jamás. Los bosques circundantes se tragarían todo rastro de la familia. 300 personas participarían en la búsqueda inicial, peinando cada metro cuadrado de terreno accidentado. Perros rastreadores olfatearían el aire sin encontrar un solo indicio. Helicópteros sobrevolarían las copas de los árboles. Voluntarios gritarían nombres que solo el viento respondería. Pasarían 4 años completos antes de que 2 cazadores descubrieran restos óseos dispersos a menos de 5 kilómetros del vehículo abandonado. 4 años de especulaciones, teorías conspirativas y familias destrozadas exigiendo respuestas que nadie podía proporcionar. Pero la historia verdaderamente inquietante no comienza el día de la desaparición. Comienza semanas antes, en el garaje de la casa familiar en Eufaula, donde un sistema de vigilancia instalado por Bobby captura imágenes que helaran la sangre de cualquier investigador que las observe. Comienza con comportamientos extraños, afirmaciones de presencias sobrenaturales y una espiral descendente hacia lo inexplicable. Comienza cuando una familia aparentemente normal empieza a actuar como si algo invisible estuviera controlando cada uno de sus movimientos. Las montañas Sands Boys guardan muchos secretos, pero ninguno tan oscuro, tan incomprensible, tan absolutamente aterrador como el destino de Bobby, Sherilyn y Madison Jamesen. Bienvenidos al caso más perturbador de Oklahoma.
Un enigma donde cada respuesta genera 3 nuevas preguntas. Una tragedia donde la realidad supera cualquier ficción de terror. Esta es la historia de la familia que desapareció con $32,000 y del video de vigilancia que todavía aterroriza a quienes lo observan. Para entender lo que sucedió en las montañas Sans Bois, debemos retroceder en el tiempo y conocer quiénes eran realmente Bobby Dale Jamesen, Sherilyn Leighton Jamesen y su pequeña Madison. Porque esta no era una familia ordinaria. Sus vidas estaban marcadas por tragedias, conflictos y circunstancias que los investigadores considerarían cruciales para desentrañar el misterio. Bobby Dale nació en 1965 en el corazón de Oklahoma. Era un hombre de complexión delgada, cabello oscuro y ojos que transmitían tanto inteligencia como dolor. En el año 2003, un accidente automovilístico devastador cambió su existencia para siempre. Las lesiones en su espalda fueron tan severas que el dolor crónico se convirtió en su compañero constante. Los médicos le recetaron medicamentos potentes para controlar el sufrimiento que irradiaba desde su columna vertebral cada vez que intentaba realizar las tareas más simples. El accidente no solo destrozó su cuerpo, también destruyó su capacidad de trabajar normalmente. Bobby se vio obligado a solicitar beneficios por discapacidad, una humillación para un hombre que valoraba su independencia. El dolor físico se entrelazaba con una frustración psicológica creciente. Los documentos médicos revelan que Bobby luchaba contra episodios depresivos que se intensificaban cuando el dolor se volvía insoportable. Sherilyn Leighton, nacida en 1969, traía sus propios demonios al matrimonio. Diagnosticada con trastorno bipolar, experimentaba oscilaciones emocionales extremas que podían llevarla desde estados de euforia creativa hasta abismos de desesperación suicida. Los registros hospitalarios documentan que en septiembre de 2009, apenas un mes antes de la desaparición, Sherilyn fue internada tras un intento de quitarse la vida. La medicación que le prescribieron incluía Wellbutrin, Lamictal y otros estabilizadores del ánimo. Pero como sucede con muchas personas que sufren trastornos bipolares, Sherilyn no siempre era constante en tomar sus medicamentos. Los efectos secundarios le resultaban intolerables. Prefería enfrentar las montañas rusas emocionales antes que sentirse adormecida por las pastillas. El matrimonio entre Bobby y Sherilyn era tumultuoso. Los documentos policiales posteriores revelarían una carta de 11 páginas escrita por Sherilyn, dirigida a Bobby. En ella, lo acusaba de ser un ermitaño, de rechazar la interacción social, de sumirlos en un aislamiento que ella encontraba asfixiante. Las palabras destilaban resentimiento acumulado durante años de convivencia difícil. Antes de casarse con Bobby, Sherilyn había tenido otro matrimonio del cual nació su hijo Colton. En julio de 2009, apenas 3 meses antes de la tragedia, perdió la custodia de Colton en favor de su exesposo. Para una madre que luchaba contra enfermedades mentales, perder a su hijo fue un golpe devastador. Amigos cercanos declararon que Sherilyn quedó destrozada, hundiéndose en una depresión que ninguna medicación parecía capaz de aliviar. Y entonces estaba Madison Stormy Starr, una niña de 6 años con cabello rubio y ojos brillantes que amaba a su perra Maisie más que a cualquier cosa en el mundo. Los maestros de su escuela la describían como una niña dulce pero retraída, que a menudo parecía perdida en sus propios pensamientos. En el otoño de 2009, sus padres la retiraron de la escuela. El motivo oficial nunca quedó claro. Simplemente dejó de asistir. La familia vivía en una casa modesta en Eufaula, Oklahoma, una pequeña comunidad donde todos conocen a todos. Pero los Jamesen no socializaban con sus vecinos. De hecho, los evitaban activamente. Instalaron cámaras de seguridad alrededor de su propiedad, un gesto inusual que generaba murmuros entre los residentes locales. ¿De qué tenían miedo? ¿A quién vigilaban? Las finanzas familiares eran precarias. Tanto Bobby como Sherilyn recibían cheques por discapacidad, su única fuente de ingresos regular. No trabajaban. Pasaban la mayor parte del tiempo encerrados en casa. Los vecinos ocasionalmente los veían salir, pero rara vez intercambiaban más que saludos fríos. Algunos los describían como raros. Otros simplemente los consideraban personas que preferían mantenerse al margen. Pero había algo más oscuro acechando bajo la superficie de esta familia aislada. Bobby tenía una relación extraordinariamente conflictiva con su padre, Bob Dean Jamesen. En abril de 2009, 6 meses antes de la desaparición, Bobby presentó una orden de protección contra su propio padre. Los documentos legales pintaban un retrato aterrador de Bob Dean,
un hombre violento con conexiones criminales que había amenazado explícitamente con asesinar a Bobby, Sherilyn y Madison. Según la petición judicial, en noviembre de 2008, Bob Dean deliberadamente atropelló a Bobby con su vehículo durante una discusión acalorada. Bobby sobrevivió, pero las lesiones agravaron el daño de su espalda. Las amenazas continuaron. Bob Dean, quien operaba una estación de gasolina donde Bobby ocasionalmente trabajaba sin remuneración, estaba involucrado en actividades ilícitas. Bobby lo acusaba de vínculos con prostitutas, pandillas y el tráfico de metanfetamina. La orden de protección describía a Bob Dean como un hombre extremadamente peligroso que cree estar por encima de la ley. Bobby afirmaba que su padre tenía conexiones con la mafia mexicana, una declaración que en el contexto de Oklahoma rural no era tan descabellada como podría parecer. La región había visto un aumento en la actividad de cárteles de drogas durante los años 2000. Pero las tensiones familiares no eran la única fuente de angustia para los Jamesen. Existía otra dimensión, más extraña, más inquietante, que los convertiría en protagonistas de una de las historias más perturbadoras de Oklahoma: la dimensión paranormal. Meses antes de su desaparición, Bobby buscó consejo de su pastor, Gary Brandon. En una conversación privada que el pastor más tarde compartiría con las autoridades, Bobby confesó algo extraordinario: creía que su casa estaba infestada de espíritus malignos. No era una sensación vaga. Bobby afirmaba categóricamente que entre 2 y 4 fantasmas habitaban el techo de su vivienda. Sherilyn compartía estas creencias. De hecho, las alimentaba. Conocidos cercanos revelaron que Sherilyn había comprado una Biblia satánica. Cuando se le preguntó, afirmó que era una broma, algo comprado por curiosidad sin intenciones serias. Pero Bobby le confesó al pastor Brandon que él había leído el libro. Lo había estudiado. Y las cosas en la casa comenzaron a empeorar después de eso. Bobby preguntó al pastor Brandon si existían balas especiales que pudieran utilizarse en un exorcismo. La pregunta dejó al pastor desconcertado y profundamente preocupado. ¿Balas especiales? ¿Para combatir qué exactamente? Bobby nunca especificó, pero su tono transmitía terror genuino. En el contenedor de almacenamiento que los Jamesen poseían en la propiedad que contemplaban comprar, Sherilyn había escrito mensajes extraños con pintura en aerosol. Uno de ellos decía: 3 gatos muertos hasta la fecha por personas en esta área. A las brujas no les gusta cuando matan a sus gatos negros. Otro mensaje advertía sobre envenenamientos y amenazas invisibles. Los vecinos confirmaron que los Jamesen tenían varios gatos negros que misteriosamente murieron en circunstancias sospechosas. Sherilyn estaba convencida de que alguien los había envenenado deliberadamente. Su paranoia creció. Comenzó a ver patrones malignos en eventos cotidianos. Cada sonido nocturno era una amenaza. Cada sombra contenía intenciones oscuras. Amigos que visitaron la casa Jamesen en los meses previos a la desaparición reportaron experiencias perturbadoras. Uno de ellos describió haber sentido una presencia opresiva, como si algo invisible observara cada movimiento. Otro afirmó haber escuchado susurros incomprensibles cuando nadie más hablaba. Incluso familiares que inicialmente descartaban las afirmaciones de Bobby y Sherilyn como productos de enfermedades mentales admitieron haber experimentado fenómenos inexplicables dentro de esas paredes. En agosto de 2009, un mes antes de la tragedia, algo más sucedió que aumentaría la tensión hasta niveles insostenibles. Un trabajador manual llamado Kenneth Bellows había estado viviendo temporalmente con los Jamesen, ayudando con reparaciones en la casa. Un día, durante una conversación casual, Bellows reveló sus creencias supremaquistas blancas. Cuando descubrió que Sherilyn tenía ascendencia nativa americana, Bellows la confrontó agresivamente. La discusión escaló rápidamente. Testigos reportaron gritos, insultos raciales y amenazas. Sherilyn, enfurecida y aterrorizada, tomó su pistola calibre 22. Disparó al suelo, a centímetros de los pies de Bellows. Luego apuntó el arma directamente hacia él y le ordenó abandonar la propiedad inmediatamente. Bellows se fue. Pero antes de partir, lanzó advertencias veladas. Insinuó que tenía conexiones, que Sherilyn había cometido un error grave al humillarlo de esa manera. Semanas después, una amiga de Sherilyn recibiría una llamada telefónica anónima de una mujer que afirmaba pertenecer a un grupo supremaquista blanco. La mujer describió un libro con nombres de personas marcadas para ser eliminadas. Entre esos nombres, supuestamente, estaban Bobby y Sherilyn Jamesen. La llamada nunca pudo verificarse completamente. Podría haber sido una broma cruel.
O podría haber sido una advertencia real. Para octubre de 2009, la familia Jamesen vivía en un estado de paranoia absoluta. Creían que espíritus malignos los acechaban. Sabían que el padre de Bobby representaba una amenaza mortal. Sospechaban que grupos extremistas podrían estar vigilándolos. Y ahora contemplaban abandonar todo para vivir aislados en 40 acres de tierra salvaje en las montañas Sans Bois. Era un escape desesperado. Una huida hacia lo desconocido impulsada por miedos tanto racionales como sobrenaturales. Y sería su última decisión como familia viva. El 8 de octubre de 2009 amaneció como cualquier otro día en Eufaula, Oklahoma. El cielo presentaba ese azul pálido característico del otoño, y una brisa suave arrastraba hojas secas por las calles tranquilas. Pero para la familia Jamesen, este jueves marcaría el comienzo de algo que desafiaría toda lógica y racionalidad. Las cámaras de seguridad instaladas alrededor de la residencia Jamesen comenzaron a grabar aproximadamente a las 8 de la mañana. Lo que capturaron durante las siguientes horas se convertiría en una de las piezas de evidencia más perturbadoras que los investigadores examinarían jamás. El video muestra a Bobby y Sherilyn moviéndose entre la casa y su camioneta pick-up blanca estacionada en el garaje. Van y vienen, una y otra vez. Los análisis posteriores contabilizaron aproximadamente 20 viajes completos entre el interior de la vivienda y el vehículo. Pero lo que hace este metraje absolutamente escalofriante no es la cantidad de viajes, sino la manera en que la pareja se comporta. Se mueven en silencio absoluto. No se hablan. No se miran. Caminan con una rigidez mecánica que los investigadores describirían posteriormente como similar a un trance. Sus movimientos carecen de la fluidez natural que esperaríamos en personas realizando una tarea rutinaria como empacar un vehículo. En cambio, parecen autómatas siguiendo instrucciones invisibles. Bobby sale de la casa llevando un objeto. Camina hasta la camioneta. Lo deposita. Regresa con las manos vacías. Repite el proceso. Sherilyn hace exactamente lo mismo, pero en momentos ligeramente diferentes. Nunca sincronizan. Nunca se cruzan palabras. En varios segmentos del video, uno de ellos simplemente se detiene en medio del camino, inmóvil, mirando al vacío durante 30 o 40 segundos antes de continuar. Nikki Senol, amiga cercana de Sherilyn, vería este video meses después durante la investigación. Sus palabras ante las cámaras de Investigation Discovery fueron inquietantes, no parecían ellos mismos. Era como ver marionetas, como si algo los estuviera moviendo desde arriba. Pero hay otro detalle que Senol mencionó y que añade una capa adicional de misterio al metraje. En ciertos momentos del video, aparece brevemente una tercera figura. Un hombre con una camiseta marrón que muchos investigadores inicialmente asumieron era Bobby cambiándose de ropa. Sin embargo, Senol insiste en algo diferente. Afirma que si observas cuidadosamente la ventana del lado del conductor de la camioneta en el momento exacto en que Bobby, vestido con su camiseta blanca, entra al vehículo, puedes ver un destello blanco que ilumina el interior, como si alguien con ropa blanca se hubiera sentado allí. Segundos después, el hombre con la camiseta marrón aparece caminando hacia la camioneta. No es Bobby, insiste Senol. Si Bobby está dentro del vehículo, ¿quién es el hombre de la camiseta marrón? Las autoridades nunca confirmaron oficialmente la presencia de una tercera persona. El video es de calidad relativamente baja, grabado por cámaras de seguridad domésticas económicas. Los píxeles se difuminan. Las sombras engañan. Pero la posibilidad de que alguien más estuviera allí esa mañana, observando, esperando, tal vez incluso dirigiendo las acciones de la familia, permanece como una pregunta sin respuesta. A las 11 de la mañana aproximadamente, la camioneta finalmente abandona la propiedad. Bobby conduce. Sherilyn va en el asiento del pasajero. Madison está atrás con Maisie acurrucada a su lado. Llevan consigo una cantidad inexplicable de efectivo, $32,000 guardados en una bolsa. ¿De dónde provenía ese dinero? Bobby y Sherilyn vivían exclusivamente de cheques de discapacidad que sumaban menos de $1,500 mensuales. No tenían empleos. No habían heredado fortunas. No habían ganado loterías. Los registros bancarios no mostraban retiros inusuales. El dinero simplemente apareció. Algunos investigadores especularon que podría tratarse de ahorros acumulados durante años. Otros sugirieron algo más oscuro, pagos relacionados con actividades ilegales, quizás como informantes contra operaciones de narcotráfico en la región.
Una teoría particularmente perturbadora proponía que el dinero era una ofrenda destinada a algún grupo oculto. La madre de Sherilyn, Connie Cocotan, siempre creyó que su hija y su familia fueron víctimas de un culto. Nunca pudo nombrar específicamente qué culto, pero insistía en que los $32,000 podrían haber sido una cuota de entrada, un pago obligatorio para ser aceptados en alguna organización siniestra que operaba en las sombras de las montañas Sans Bois. El viaje desde Eufaula hasta Red Oak tomaba aproximadamente 1 hora por carreteras secundarias que serpenteaban entre campos agrícolas y bosques cada vez más densos. Los Jameson tenían una cita programada con un asociado del propietario del terreno que contemplaban comprar. Este hombre, cuya identidad se mantuvo protegida durante la investigación inicial, fue la última persona que vio a la familia con vida. Según su testimonio entregado a las autoridades, la reunión fue breve y sin incidentes. Bobby y Sherilyn parecían nerviosos pero coherentes. Hicieron preguntas sobre los límites de la propiedad, sobre el acceso al agua, sobre las regulaciones locales para construir viviendas. Madison permaneció en la camioneta durante la conversación, jugando con Maisie. El asociado notó que Bobby se veía demacrado, con ojeras profundas y una postura encorvada que sugería dolor físico constante. Sherilyn, por su parte, parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar mientras su boca formulaba preguntas automáticas. Pero nada en su comportamiento sugería peligro inminente. Después de la reunión, alrededor de la 1 de la tarde, el testigo vio a la familia subir nuevamente a su camioneta. Bobby arrancó el motor. Las llantas levantaron polvo mientras el vehículo avanzaba por el camino de tierra hacia el interior de la propiedad. El asociado regresó a su propio vehículo y se marchó. Esa fue la última vez que alguien vio a Bobby, Sherilyn y Madison Jameson con vida. Pero lo que la familia hizo durante las siguientes horas solo puede reconstruirse a través de evidencia física encontrada posteriormente. Los registros del GPS que llevaban consigo revelan que caminaron ladera arriba durante aproximadamente 15 minutos. Encontraron un claro con vista panorámica de los valles circundantes. Se detuvieron allí el tiempo suficiente para tomar fotografías. En el teléfono celular de Bobby, recuperado más tarde del interior de la camioneta abandonada, los investigadores encontraron la última imagen jamás capturada por la familia. Era una foto de Madison, de pie en la ladera de la montaña. Llevaba puesto un abrigo rosado. Su expresión era extrañamente seria para una niña de 6 años. No sonreía. Simplemente miraba a la cámara con ojos que parecían contener un conocimiento imposible para alguien tan joven. Detrás de ella, el bosque se extendía denso e impenetrable. Los árboles proyectaban sombras largas bajo el sol de octubre. Y en algún lugar entre esos árboles, algo esperaba. Después de tomar la fotografía, la familia regresó a su vehículo. El GPS indica que condujeron aproximadamente 800 metros más hacia el norte, adentrándose por un camino forestal apenas transitable. Y entonces, en un punto específico donde el sendero se estrechaba entre pinos altos, la camioneta se detuvo. El motor se apagó. Las puertas se abrieron. Y 3 personas descendieron hacia un destino que ni los investigadores más experimentados han podido determinar con certeza. Lo que sucedió en las horas siguientes permanece como uno de los vacíos más frustrantes en todo el caso. No existen testigos. No hay grabaciones. No quedaron notas explicativas. Solo silencio absoluto mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental. Cuando el crepúsculo tiñó el cielo de naranja y púrpura, ninguna luz se encendió en la camioneta abandonada. Ninguna voz humana rompió el silencio de los bosques. Las montañas Sans Bois se tragaron a la familia Jameson como si nunca hubieran existido. Mientras tanto, en Eufaula, nadie se preocupó inicialmente. Los Jameson eran conocidos por desaparecer durante días sin avisar a nadie. Bobby y Sherilyn valoraban su privacidad hasta el extremo. Madison ya no asistía a la escuela, así que su ausencia no generó alarmas administrativas. La vida continuó normalmente para el resto del mundo mientras 3 personas permanecían perdidas en algún lugar de las montañas. Pasó el viernes 9 de octubre. Pasó el sábado 10. El domingo 11 de octubre, algunos familiares comenzaron a inquietarse. Intentaron llamar a los teléfonos celulares de Bobby y Sherilyn. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. Los mensajes de texto quedaban sin respuesta. Pero fue hasta el sábado 17 de octubre, 9 días completos después de la desaparición, que un cazador montado en una motocicleta todoterreno recorría senderos remotos cerca de Red Oak cuando notó algo extraño. Una camioneta pick-up blanca estacionada en medio del camino,
completamente fuera de lugar en esa área aislada. El cazador se acercó con cautela. El vehículo estaba cerrado con llave. Las ventanas permanecían intactas. No había señales de vandalismo ni de violencia externa. Anotó el número de placa y llamó al departamento del sheriff del condado de Latimer para reportar el hallazgo. Inicialmente, las autoridades asumieron que se trataba de un vehículo robado recientemente abandonado. El cazador incluso sugirió que probablemente llevaba apenas unas horas allí. Pero cuando llamó nuevamente al día siguiente para confirmar que la camioneta seguía exactamente en la misma posición, los oficiales decidieron investigar más a fondo. El domingo 18 de octubre, agentes del sheriff llegaron al sitio. Forzaron las cerraduras de la camioneta para inspeccionar el interior. Lo que encontraron nos dejó completamente desconcertados. Las llaves estaban en el contacto. Las carteras de Bobby y Sherilyn descansaban en los asientos delanteros, con todas sus identificaciones, tarjetas bancarias y licencias de conducir intactas. Los teléfonos celulares de ambos yacían en la consola central. El sistema GPS estaba apagado pero funcional. La unidad de navegación portátil permanecía en el tablero. Y en el asiento trasero, temblando de frío y al borde de la muerte por deshidratación, estaba Maisie. La perra había sobrevivido más de una semana sin comida ni agua. Su condición era crítica. Los veterinarios que la examinaron posteriormente estimaron que no habría resistido más de 24 horas adicionales. Pero lo más impactante, lo que transformó este caso de un simple vehículo abandonado a una emergencia de personas desaparecidas, fue el descubrimiento de una suma de dinero oculta en el interior. $32,000 en billetes de diferentes denominaciones, cuidadosamente envueltos y guardados en una bolsa de tela. Ningún ladrón deja atrás $32,000. Ningún secuestrador se olvida de registrar el vehículo de sus víctimas. Si la familia hubiera huido voluntariamente, ¿por qué abandonarían todo su dinero, sus identificaciones, sus teléfonos y, lo más importante, a Maisie? Madison amaba a esa perra más que a cualquier cosa en el mundo. Jamás la habría dejado atrás voluntariamente. Jamás. El sheriff Israel Beauchamp ordenó una búsqueda inmediata del área circundante. Para la mañana del lunes 19 de octubre, más de 300 voluntarios se habían unido a equipos profesionales de rescate para peinar cada centímetro cuadrado de bosque alrededor del vehículo abandonado. Helicópteros equipados con cámaras térmicas sobrevolaron las copas de los árboles buscando firmas de calor. Perros rastreadores especialmente entrenados olfatearon las prendas de ropa dejadas en la camioneta, intentando captar un rastro. Equipos a caballo recorrieron senderos estrechos inaccesibles para vehículos. Buzos inspeccionaron estanques y arroyos cercanos. Durante 3 días completos, cientos de personas gritaron los nombres de Bobby, Sherilyn y Madison hasta quedar afónicos. Escuchaban con atención desesperada, esperando algún grito de respuesta, algún llanto infantil, cualquier señal de vida humana. Pero las montañas Sans Boys solo devolvían silencio. No encontraron cuerpos. No encontraron ropa desechada. No encontraron señales de lucha o de campamentos improvisados. No encontraron absolutamente nada que indicara hacia dónde habían ido 3 personas que simplemente bajaron de su camioneta y se desvanecieron como humo. El sheriff Beauchamp convocó una conferencia de prensa el 22 de octubre. Frente a docenas de periodistas y cámaras de televisión, admitió algo que rara vez escucharías de un oficial de la ley: tenemos tantas pistas que apuntan en tantas direcciones diferentes que no sabemos por dónde empezar. Nunca he visto algo así. Y entonces comenzaron las teorías, las especulaciones, las acusaciones. Cada nueva información descubierta sobre la familia Jamesen solo generaba más preguntas imposibles de responder. Las semanas siguientes al descubrimiento de la camioneta abandonada transformaron el caso Jamesen de una búsqueda de personas desaparecidas a una de las investigaciones más complejas y perturbadoras en la historia criminal de Oklahoma. Cada vez que los detectives creían haber encontrado una dirección clara, surgían nuevas evidencias que contradecían completamente sus teorías. El sheriff Beauchamp y su equipo comenzaron excavando en los antecedentes de la familia, y lo que descubrieron pintaba un cuadro tan bizarro que incluso los investigadores más escépticos comenzaron a considerar posibilidades que normalmente descartarían como absurdas. La primera línea de investigación se centró en Bob Dean Jamesen, el padre de Bobby. Los documentos de la orden de protección eran claros. Este hombre había amenazado explícitamente con asesinar a su hijo y su familia. Tenía un historial de violencia, supuestas conexiones con el crimen organizado, un temperamento explosivo alimentado por décadas de resentimiento familiar.
Los detectives interrogaron a Bob Dean exhaustivamente. El hombre, entonces de 67 años, negó rotundamente cualquier participación. Afirmó que sí, había tenido conflictos con Bobby, pero que nunca actuaría sobre sus amenazas. Eran palabras dichas en el calor del momento, nada más. Jack Jameson, hermano de Bob Dean y tío de Bobby, proporcionó información que complicaba la teoría. Según Jack, en los días cercanos a la desaparición de la familia, Bob Dean estaba gravemente enfermo. Había sido hospitalizado varias veces. Su salud se deterioraba rápidamente. Era un hombre enfermo, declaró Jack ante las autoridades. Apenas podía caminar por su casa. No había manera física de que pudiera haber subido esas montañas, y mucho menos cometer un crimen. Las autoridades verificaron los registros hospitalarios. Bob Dean efectivamente había estado internado durante varios días en octubre de 2009. Los médicos confirmaron que su condición era delicada. Además, su coartada para el 8 de octubre resultó ser sólida. Múltiples testigos lo ubicaron a más de 100 kilómetros de distancia de las montañas Sans Bois el día de la desaparición. Bob Dean Jameson murió en diciembre de 2009, apenas 2 meses después de que su hijo desapareciera. Se llevó a la tumba cualquier secreto que pudiera haber conocido, cualquier pista que pudiera haber proporcionado. Su muerte cerró definitivamente esa línea de investigación. Pero si no fue el padre, ¿entonces quién? La atención se desplazó hacia Kenneth Bellows, el trabajador manual con creencias supremaquistas blancas que Sherilyn había expulsado de su casa a punta de pistola en agosto. Los investigadores lo localizaron rápidamente y lo sometieron a interrogatorios intensivos. Bellows admitió el incidente. Confirmó que Sherilyn había disparado cerca de sus pies. Reconoció que habían discutido acaloradamente sobre su herencia nativa americana. Pero presentó una coartada que los detectives pudieron verificar. El 8 de octubre, estaba trabajando en un sitio de construcción a más de 200 kilómetros de distancia, rodeado de testigos que confirmaron su presencia durante todo el día. Sin embargo, la teoría de grupos supremaquistas blancos no desapareció completamente. Nikki Senol, la amiga de Sherilyn que había estado buscando activamente a la familia, recibió aquella llamada telefónica anónima que mencionó un libro con nombres de personas marcadas para eliminación. La mujer al otro lado de la línea afirmó haber pertenecido a una organización supremaquista y haber visto los nombres de Bobby y Sherilyn en esa lista. ¿Era creíble? La llamante proporcionó algunos detalles que no eran de conocimiento público, lo que sugería que efectivamente sabía algo. Pero nunca se identificó. Nunca llamó nuevamente. Y las autoridades nunca pudieron rastrear el origen de la comunicación. Senol compartió esta información con los detectives, quienes investigaron grupos extremistas conocidos operando en Oklahoma. Descubrieron que varios grupos supremaquistas tenían células activas en la región durante esos años. Algunos habían sido vinculados a desapariciones y homicidios no resueltos. Pero ninguna evidencia física conectaba directamente a estos grupos con los Jameson. La siguiente teoría que ganó tracción fue aún más oscura: tráfico de drogas. Las montañas Sans Bois eran notorias por albergar laboratorios clandestinos de metanfetamina. La producción y distribución de esta droga había convertido partes de Oklahoma rural en zonas peligrosas controladas por organizaciones criminales despiadadas. Bobby había reportado a las autoridades sobre un laboratorio de metanfetamina operando cerca de su vecindario apenas meses antes de desaparecer. ¿Fue esa denuncia su sentencia de muerte? Los narcotraficantes no perdonan a los informantes. Si Bobby había visto demasiado, si había hablado con las personas equivocadas, él y su familia podrían haber sido eliminados como advertencia para otros. Esta teoría explicaría los $32,000. Algunos investigadores especularon que Bobby y Sherilyn podrían haber estado involucrados en el negocio de las drogas, que el dinero representaba ganancias de ventas o un pago programado. El video de vigilancia, con sus movimientos trance-like, podría indicar que estaban bajo la influencia de metanfetamina cuando empacaron la camioneta. Sin embargo, cuando los detectives registraron meticulosamente la residencia Jameson en Eufaula, no encontraron ninguna evidencia de consumo o producción de drogas. No había parafernalia. No había residuos químicos. Las pruebas toxicológicas realizadas en objetos personales tampoco revelaron trazas de metanfetamina u otras sustancias ilegales. El sheriff Beauchamp descartó públicamente la teoría de drogas, declarando: «Hemos investigado exhaustivamente y no hay absolutamente nada que sugiera que esta familia estuviera involucrada en narcóticos». Entonces surgió una posibilidad que heló la sangre de todos los involucrados en la investigación:
¿Y si la familia nunca salió viva de esas montañas porque alguien los estaba esperando? Los análisis forenses del terreno revelaron algo inquietante. A aproximadamente 2 kilómetros del punto donde fue encontrada la camioneta, los investigadores descubrieron evidencia de actividad humana reciente: fogatas apagadas, latas de comida vacías, envoltorios de cigarrillos. Alguien había acampado en esa área durante el mismo periodo temporal de la desaparición. ¿Ocupantes ilegales? ¿Cazadores furtivos? ¿O algo mucho más siniestro? Las montañas Sans Bois atraían a todo tipo de personas que preferían evitar la sociedad convencional. Individuos que vivían completamente fuera de la red, sin documentos, sin direcciones fijas, sobreviviendo de lo que pudieran cazar o robar. Algunos eran inofensivos, otros, peligrosamente inestables. La teoría del hombre de la montaña ganó popularidad en foros de internet y programas de televisión sobre crímenes verdaderos. Proponía que la familia Jamesen simplemente tuvo la mala suerte de encontrarse con un individuo violento que vivía oculto en los bosques. Quizás los interceptó mientras caminaban. Quizás los obligó a acompañarlo a un lugar remoto. Quizás los asesinó y ocultó los cuerpos en alguna cueva o barranco que los equipos de búsqueda nunca encontraron. Pero esta teoría tenía agujeros significativos. ¿Por qué un criminal dejaría $32,000 sin tocar en la camioneta? ¿Por qué no robaría los teléfonos celulares, las identificaciones, cualquier cosa de valor? ¿Y si efectivamente los mató, dónde estaban los cuerpos? El pastor Gary Brandon, quien había aconsejado a Bobby sobre sus experiencias paranormales, ofreció una interpretación completamente diferente. En entrevistas posteriores, Brandon sugirió que fuerzas sobrenaturales podrían haber estado involucradas. Recordaba vívidamente las confesiones de Bobby sobre los fantasmas en su techo. Recordaba la desesperación en su voz cuando preguntó sobre balas especiales para exorcismos. Brandon creía genuinamente que la familia Jamesen estaba siendo atormentada por entidades malignas, y que finalmente, esas entidades los habían llevado a su destrucción. No era Bobby hablando, diría Brandon años después. Era como si algo hubiera tomado control de él. Sus ojos, había algo diferente en sus ojos. Amigos cercanos que habían realizado sesiones espiritistas con Sherilyn compartían opiniones similares. Una de ellas describió cómo Sherilyn se tomaba estas sesiones con una seriedad inquietante, como si realmente creyera estar contactando con el más allá. Después de una sesión particularmente intensa, Sherilyn le confesó que había visto figuras oscuras en su casa, sombras que se movían con intención propia. Los mensajes escritos por Sherilyn en el contenedor de almacenamiento agregaban peso a estas afirmaciones paranormales. A las brujas no les gusta cuando matan a sus gatos negros. ¿Era esto una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O simplemente las palabras de una mujer mentalmente inestable? Connie Cocotan, la madre de Sherilyn, nunca dudó de lo que había sucedido. Desde el primer día, insistió en que su hija y su familia habían sido víctimas de un culto. Aparecía en programas de televisión, daba entrevistas a periódicos, suplicaba a cualquiera que escuchara que investigaran organizaciones ocultistas operando en Oklahoma. Sherilyn me contó sobre personas extrañas que la contactaban, declaró Connie. Hablaban sobre rituales, sobre sacrificios. Ella estaba asustada. Yo le dije que se alejara de esa gente, pero creo que ya era demasiado tarde. La teoría del culto explicaría los $32,000 como una ofrenda ritual. Explicaría por qué la familia llevó a Madison, una niña de 6 años, a una ubicación tan remota. Explicaría los comportamientos extraños capturados en el video de vigilancia. Si estaban bajo la influencia de lavado de cerebro o coerción psicológica, sus movimientos trance-like tendrían perfecto sentido. Pero sin evidencia concreta de la existencia de tal culto, sin testigos que pudieran identificar miembros o ubicaciones de reuniones, esta teoría permanecía en el reino de la especulación. Y entonces estaba la teoría más dolorosa, la que ningún familiar quería considerar pero que los investigadores no podían ignorar: asesinato-suicidio. La carta de 11 páginas escrita por Sherilyn a Bobby revelaba profundo resentimiento matrimonial. Los acusaba de haberlos aislado del mundo. Lo culpaba por su infelicidad. Las palabras destilaban veneno emocional acumulado durante años. Los detectives descubrieron evidencia adicional de tensión marital extrema. Discusiones documentadas por vecinos. Quejas de ruido por peleas nocturnas. El intento de suicidio de Sherilyn en septiembre, apenas un mes antes de la desaparición. Era posible que Bobby, sumido en dolor crónico, enfrentando demandas legales, perseguido por paranoia y problemas mentales, hubiera decidido terminar con todo.
¿Que condujera a su familia a las montañas, los llevara a un lugar remoto y ejecutara un pacto de muerte familiar? La teoría tenía cierta lógica terrible. Explicaría por qué dejaron todo atrás, porque sabían que no regresarían. Explicaría por qué llevaron a Madison, porque en la mente retorcida de alguien contemplando asesinato-suicidio, no abandonas a tu hija para que enfrente el mundo sola. Pero había problemas significativos con esta hipótesis. No se encontró ninguna arma en la camioneta o en el área circundante. La pistola calibre 22 de Sherilyn, registrada legalmente a su nombre, nunca fue recuperada. Y si Bobby había planeado asesinar a su familia y luego suicidarse, ¿por qué dejar $32,000 en el vehículo? ¿Para quién? Además, conocidos cercanos insistían en que a pesar de todos sus problemas, Bobby y Sherilyn amaban profundamente a Madison. Eran buenos padres, repetía Connie Cocotan una y otra vez. Jamás le harían daño a esa niña. Nunca. Mientras las teorías se multiplicaban y las investigaciones llegaban a callejones sin salida tras callejones sin salida, las montañas Sands Boys guardaban silencio. Los meses se convirtieron en un año. El año se convirtió en 2. Luego 3. La búsqueda activa eventualmente se suspendió. Los recursos policiales se redirigieron a otros casos. Los voluntarios regresaron a sus vidas normales. Los medios de comunicación encontraron nuevas tragedias que cubrir. Pero las familias de Bobby y Sherilyn nunca dejaron de buscar. Nunca dejaron de hacer preguntas. Nunca dejaron de exigir respuestas. Y en algún lugar de esos bosques interminables, 3 cuerpos yacían ocultos, esperando ser descubiertos. Esperando finalmente revelar la verdad sobre qué horror se había apoderado de la familia Jamesen en aquel día de octubre. La verdad llegaría. Pero cuando finalmente emergiera, generaría aún más preguntas de las que respondería. El 16 de noviembre de 2013. 4 años, 1 mes y 8 días después de que la familia Jamesen desapareciera sin dejar rastro. 2 cazadores recorrían un área remota de las montañas Sands Boys, aproximadamente 4,5 kilómetros al noroeste de donde había sido encontrada la camioneta abandonada en 2009. El terreno era accidentado, cubierto de vegetación densa que hacía difícil la navegación incluso para personas experimentadas en actividades al aire libre. Los cazadores buscaban señales de ciervos, marcas en árboles, rastros de animales. Lo que encontraron cambiaría todo lo que se había especulado sobre el caso Jamesen. Huesos humanos. Esparcidos entre la maleza, parcialmente cubiertos por 4 años de hojas caídas, ramas y crecimiento vegetal. Los restos estaban dispersos en un área relativamente pequeña, pero claramente pertenecían a más de un individuo. Los cazadores se detuvieron inmediatamente. Uno de ellos marcó la ubicación en su GPS mientras el otro llamaba al departamento del sheriff del condado de Latimer. Para el atardecer de ese mismo día, el área estaba acordonada como escena del crimen. Equipos forenses llegaron con equipo especializado, cámaras, bolsas para evidencia, detectores de metal, perros cadáver. La búsqueda metódica reveló restos esqueléticos correspondientes a 2 adultos y un niño. Los huesos estaban notablemente completos considerando el tiempo transcurrido y la exposición a elementos naturales. Sin embargo, faltaban algunas piezas pequeñas, probablemente removidas por animales salvajes que habían perturbado los restos durante los 4 años que permanecieron sin descubrir. La posición de los esqueletos sugería que los cuerpos habían caído cerca uno del otro, formando casi una línea. Las autoridades no confirmaron públicamente las identidades hasta el 3 de julio de 2014, casi 8 meses después del descubrimiento. El retraso se debió a la necesidad de realizar pruebas antropológicas y de ADN exhaustivas. Los restos estaban en estado de descomposición tan avanzado que la identificación visual resultaba imposible. Finalmente, la oficina del médico forense del estado de Oklahoma emitió su declaración oficial. Los restos pertenecían a Bobby Dale Jamesen, de 44 años, Sherilyn Leigan Jamesen, de 40 años, y Madison Stormy Star Jamesen, de 6 años. La familia había sido encontrada. Pero el misterio estaba lejos de resolverse. El doctor Joshua Lanter, médico forense jefe asignado al caso, enfrentó una tarea imposible. Los restos esqueléticos revelaban información limitada sobre las circunstancias de muerte. No había tejido blando que analizar. No había órganos internos que examinar. Solo huesos que habían soportado 4 inviernos, 4 veranos, innumerables tormentas y la actividad constante de carroñeros. El informe forense final fue devastadoramente inconcluso. Causa de muerte, indeterminada. Manera de muerte, indeterminada.
El doctor Lanter notó que los restos no mostraban signos evidentes de trauma óseo. No había fracturas de cráneo que indicaran golpes contundentes. No había marcas de corte en los huesos que sugirieran apuñalamientos. No había orificios de bala visibles. Sin embargo, esto no descartaba completamente la violencia. Muchas formas de homicidio no dejan marcas en los huesos: estrangulación, asfixia, envenenamiento, desangramiento por heridas en tejidos blandos. Después de 4 años expuestos a elementos naturales, cualquiera de estas causas sería imposible de detectar. El análisis también reveló evidencia de daño post-mortem causado por animales salvajes. Dientes de coyotes habían dejado marcas características en algunos huesos. Aves carroñeras habían dispersado piezas más pequeñas. Este tipo de actividad animal era completamente esperado y no proporcionaba información útil sobre cómo habían muerto. Lo que el Dr. Lanter sí enfatizó en su informe fue algo que enviaba escalofríos por la espalda de cualquiera que lo leía: las muertes ocurrieron bajo circunstancias sospechosas. No podía determinar que había matado a la familia Jamesen, pero su experiencia profesional le decía que algo definitivamente estaba mal. La ubicación donde fueron encontrados los cuerpos generó preguntas adicionales. Estaban a menos de 5 kilómetros de la camioneta, una distancia que una familia podría caminar fácilmente en menos de 2 horas, incluso con una niña de 6 años. Pero, ¿por qué caminarían en esa dirección? El terreno entre el vehículo y el sitio de los restos era irregular, sin senderos claros, sin ningún destino lógico visible. Si habían sido perseguidos, ¿por qué no corrieron de vuelta hacia la camioneta donde tenían teléfonos celulares para pedir ayuda? Si buscaban ayuda, ¿por qué adentrarse más en el bosque en lugar de seguir el camino de regreso hacia áreas pobladas? Si planeaban suicidarse, ¿por qué caminar tanto antes de hacerlo? La investigación se reabrió con renovada urgencia. El sheriff Beauchamp, quien para entonces ya se había retirado, fue consultado extensamente. Los detectives revisaron cada pieza de evidencia recolectada en 2009. Entrevistaron nuevamente a todos los testigos. Analizaron las declaraciones anteriores buscando inconsistencias o información previamente pasada por alto. Se realizó un nuevo rastreo exhaustivo del área donde fueron encontrados los restos. Equipos con detectores de metal buscaron la pistola calibre 22 de Sherilyn, cualquier casquillos de bala, cuchillos, cualquier arma que pudiera haber sido utilizada y abandonada. No encontraron nada. Buscaron el maletín marrón que Sherilyn había colocado en la camioneta según el video de vigilancia, ese maletín que nunca fue encontrado en el vehículo abandonado. Nunca apareció. Los investigadores también intentaron reconstruir la cronología exacta de las muertes. Las condiciones climáticas de octubre de 2009 fueron analizadas. Las temperaturas nocturnas descendían a alrededor de 4 grados Celsius. Frío, pero no letal para adultos saludables vestidos apropiadamente. Sin embargo, la exposición prolongada combinada con falta de agua y refugio podría causar hipotermia en 24 a 48 horas. ¿Era posible que simplemente se hubieran perdido? ¿Que hubieran caminado en círculos, desorientados, hasta que la deshidratación y el frío los vencieron? La teoría tenía algunos méritos. Las montañas Sans Bois podían ser engañosamente traicioneras. Los árboles densos bloqueaban puntos de referencia. Los valles lucían idénticos uno al otro. Pero Bobby llevaba un GPS funcional en la camioneta. Era un hombre que valoraba la tecnología y la preparación. ¿Habría realmente emprendido una caminata larga sin llevar consigo herramientas de navegación? Y aunque se hubieran perdido, ¿por qué nunca intentaron regresar siguiendo sus propias huellas? Los expertos en comportamiento criminal fueron consultados. Psicólogos forenses analizaron los perfiles psicológicos de Bobby y Sherilyn basándose en registros médicos, testimonios de conocidos y el contenido de aquella carta de 11 páginas. Algunos sugirieron que la pareja podría haber experimentado una crisis psicótica compartida, un fenómeno raro conocido como folie à deux. En este estado mental anormal, dos personas íntimamente relacionadas comienzan a compartir la misma ilusión o sistema de creencias delirantes. Dado que tanto Bobby como Sherilyn creían en la presencia de espíritus malignos en su hogar, dado el historial de enfermedad mental de Sherilyn y el dolor crónico que afectaba el juicio de Bobby, era teóricamente posible que hubieran caído en una espiral de paranoia mutua que culminó en una decisión fatal. Quizás creyeron que algo los perseguía. Quizás pensaron que adentrarse en el bosque era la única manera de escapar de fuerzas invisibles. Quizás, en un estado de delirio compartido, tomaron decisiones que parecían lógicas en el momento pero que los llevaron directamente a la muerte.
Esta teoría fue profundamente dolorosa para las familias. Connie Cocotan rechazó categóricamente cualquier sugerencia de que su hija y su yerno hubieran causado sus propias muertes a través de juicio deteriorado. Alguien los mató, insistía. Alguien está ahí afuera, libre, y ustedes están culpando a las víctimas. La madre de Bobby, Mary Jameson, compartía sentimientos similares. En una entrevista televisiva, declaró con voz quebrada: mi hijo amaba a su esposa. Amaba a su hija. Estaba haciendo todo lo posible por proporcionarles una vida mejor. Algo terrible le sucedió, pero no fue su culpa. Las teorías de conspiración continuaron proliferando en Internet. Foros dedicados al caso Jameson acumulaban miles de páginas de especulación. Usuarios analizaban cada fotograma del video de vigilancia, buscando evidencia de esa supuesta tercera persona. Algunos juraban poder ver figuras sombrías en el fondo. Otros creaban diagramas complejos intentando probar conexiones entre los Jameson y organizaciones criminales. Un usuario particularmente dedicado creó un mapa detallado de todos los laboratorios de metanfetamina conocidos en el condado de Latimer entre 2008 y 2010. Marcó la ubicación de la camioneta abandonada y el sitio donde fueron encontrados los restos. Trazó líneas conectándolos con varios laboratorios. Su conclusión: la familia tropezó accidentalmente con una operación de narcotráfico activa y fue eliminada para proteger el negocio. Otros insistían en la conexión con grupos supremaquistas blancos. Recopilaban listas de organizaciones extremistas activas en Oklahoma. Identificaban miembros conocidos. Intentaban ubicar a la mujer que había llamado a Nikki Senol con información sobre el supuesto libro de nombres marcados. Pero cada pista se desvanecía en la nada. Un pequeño pero vocal grupo de creyentes paranormales mantenía que fuerzas sobrenaturales habían estado involucradas. Señalaban las afirmaciones de Bobby sobre fantasmas, las sesiones espiritistas de Sherilyn, los mensajes extraños sobre brujas y gatos negros. Proponían que la familia había abierto algún tipo de portal o había invocado entidades que finalmente los consumieron. Investigadores paranormales incluso visitaron la antigua residencia Jameson en Eufaula, ahora ocupada por nuevos inquilinos. Realizaron lecturas con equipos EMF, detectores de campos electromagnéticos. Instalaron grabadoras buscando fenómenos de voz electrónica. Algunos afirmaron haber capturado evidencia de presencias sobrenaturales. Otros admitieron que la casa parecía completamente ordinaria. Para 2015, 6 años después de la desaparición inicial y 2 años después del descubrimiento de los restos, el caso oficialmente permaneció abierto pero inactivo. No había nuevos desarrollos. No surgían testigos adicionales. La evidencia física había sido analizada hasta el agotamiento sin producir respuestas definitivas. El sheriff actual del condado de Latimer emitió una declaración pública reconociendo la frustración de todos los involucrados. Hemos seguido cada pista. Hemos explorado cada teoría. Hemos dedicado miles de horas hombre a este caso. Y todavía no podemos decirles con certeza qué le sucedió a la familia Jameson. Es posible que nunca lo sepamos. Esa admisión de fracaso fue devastadora para las familias, pero era honesta. A veces, incluso con toda la tecnología forense moderna, con equipos dedicados de investigadores, con recursos casi ilimitados, algunos misterios simplemente no pueden resolverse. Los $32,000 encontrados en la camioneta fueron eventualmente entregados a los herederos legales después de años de procedimientos legales. El dinero no proporcionó consuelo. Solo recordaba que algo inexplicable había sucedido, algo que justificaba esa cantidad extraordinaria de efectivo. La camioneta pick-up blanca fue subastada como propiedad recuperada. El nuevo propietario, completamente ajeno a su historia macabra, la utilizó durante años antes de enterarse casualmente de su conexión con uno de los casos de personas desaparecidas más famosos de Oklahoma. La antigua residencia Jameson cambió de manos varias veces. Algunos inquilinos reportaron experiencias extrañas, sombras inexplicables, ruidos nocturnos, sensaciones de estar siendo observados. Otros vivieron allí sin incidentes. La casa se convirtió en una atracción mórbida para turistas oscuros que visitaban Eufaula específicamente para fotografiarla. Y en las montañas Sans Bois, la vida continuaba indiferente a la tragedia humana. Los árboles crecían. Las estaciones cambiaban. Los ciervos pastaban en los claros. Los coyotes aullaban bajo lunas llenas. Pero entre esos pinos eternos, en senderos que serpentean hacia la oscuridad, permanecía la pregunta que nunca sería respondida satisfactoriamente: ¿qué le sucedió realmente a Bobby, Sherilyn y Madison Jameson?
En aquel día de octubre de 2009, han pasado más de 15 años desde que la familia Jamesen desapareció en las montañas Sans Bois. 15 años de preguntas sin respuestas. 15 años de familias destrozadas exigiendo justicia. 15 años de un misterio que se niega a revelar sus secretos. El caso permanece oficialmente sin resolver. No hay arrestos. No hay condenas. No hay cierre. Pero lo que sí tenemos son los archivos. Miles de páginas de reportes policiales, transcripciones de entrevistas, análisis forenses y documentos judiciales que pintan el retrato de una familia atrapada en circunstancias extraordinarias. Y tenemos ese video de vigilancia, esas imágenes fantasmales de Bobby y Sherilyn moviéndose como sonámbulos mientras empacan su camioneta para un viaje del que nunca regresarían. Cada investigador que ha estudiado este caso tiene su propia teoría. Cada uno cree haber identificado la pieza clave que explica todo. Pero ninguna teoría encaja perfectamente con toda la evidencia disponible. Si Bob Dean Jamesen mató a su hijo y su familia, ¿cómo lo hizo estando gravemente enfermo y con coartadas verificables? Si fueron grupos supremaquistas blancos, ¿por qué no hay absolutamente ninguna evidencia física de su participación? Si tropezaron con narcotraficantes, ¿por qué los criminales dejaron $32,000 sin tocar? Y si fue asesinato-suicidio, ¿dónde está el arma? ¿Cómo explicamos los movimientos trans-alike en el video? ¿Por qué una familia contemplando la muerte empaca cuidadosamente su camioneta con pertenencias que saben que no necesitarán? El verdadero horror del caso Jamesen no radica en los huesos encontrados en el bosque. Radica en la imposibilidad de entender qué cadena de eventos llevó a esos huesos a estar allí. Konya Kokotan murió en 2018 sin obtener respuesta sobre el destino de su hija. Hasta su último aliento, insistió en que Sherilyn había sido víctima de un culto. Creía que en algún lugar de Oklahoma, personas que conocían la verdad vivían libres, protegidas por el silencio y la falta de evidencia. Mary Jamesen, madre de Bobby, se sumió en una depresión profunda de la cual nunca se recuperó completamente. En entrevistas ocasionales, hablaba de su nieta Madison con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Era una niña tan dulce, recordaba. Merecía crecer. Merecía tener una vida. Y alguien se la quitó. La hermana de Sherilyn, que había permanecido mayormente fuera del ojo público, finalmente habló en 2019 durante el 10º aniversario de la desaparición. Sus palabras fueron escalofriantes. Sherilyn me llamó 2 días antes de desaparecer. Me dijo que sentía que algo malo iba a suceder. Le pregunté qué quería decir. Solo respondió, ellos están observando. Le pregunté quiénes. Nunca me contestó. ¿Quiénes eran ellos? ¿Los fantasmas que Bobby juraba habitar su techo? ¿Supremaquistas blancos con una lista de objetivos? ¿Narcotraficantes protegiendo territorios? ¿O simplemente los demonios internos de una mujer luchando contra enfermedades mentales? El caso Jamesen se ha convertido en una leyenda oscura en Oklahoma. Los habitantes locales de Eufaula hablan de ello en susurros. Los guías turísticos de las montañas Sans Bois ocasionalmente mencionan la historia a visitantes morbosos. La casa donde vivieron los Jamesen ha sido demolida y reconstruida, como si borrar la estructura física pudiera borrar también los recuerdos inquietantes. Pero hay quienes continúan investigando. Podcasts de crímenes verdaderos dedican episodios extensos al caso. Canales de YouTube con millones de suscriptores analizan cada detalle. Documentales independientes intentan presentar nuevas perspectivas. En 2020, un investigador privado afirmó haber identificado a la mujer que llamó a Nikki Senol con información sobre grupos supremaquistas. Según él, la mujer vivía en Arkansas bajo un nombre falso. Pero cuando periodistas intentaron localizarla para entrevistas, descubrieron que había fallecido 3 años antes. Sus secretos se fueron con ella a la tumba. Otro desarrollo intrigante ocurrió en 2021 cuando archivos policiales previamente sellados fueron liberados bajo solicitudes de libertad de información. Entre los documentos había reportes de un testigo anónimo que afirmaba haber visto a la familia Jamesen el 9 de octubre de 2009, un día después de su desaparición oficial. Según este testigo, vio a una familia correspondiente a la descripción de los Jamesen caminando por un camino forestal aproximadamente 15 kilómetros al este de donde fue encontrada su camioneta. La mujer llevaba de la mano a una niña pequeña. Un hombre caminaba detrás de ellas. Todos parecían cansados pero no angustiados. El testigo no reportó esto en su momento porque asumió que eran simplemente excursionistas. Solo años después, al ver noticias sobre el caso, se preguntó si podrían haber sido los Jamesen. Pero para entonces,
Su memoria era imprecisa sobre fechas exactas y ubicaciones específicas. Los investigadores intentaron verificar su relato pero nunca pudieron confirmarlo definitivamente. Si el testimonio era preciso, significaba que la familia sobrevivió al menos 24 horas después de abandonar su camioneta. ¿Caminaron todo ese tiempo? ¿Buscaban algo? ¿Huían de algo? Y si estaban vivos el 9 de octubre, ¿qué les sucedió en los días siguientes? Las preguntas se multiplican interminablemente, como espejos reflejándose uno en otro hasta el infinito. En 2022, un grupo de entusiastas del caso organizó una expedición a las montañas Sans Bois. Equipados con detectores de metal, cámaras y GPS de alta precisión, recorrieron sistemáticamente el área donde habían sido encontrados los restos. Buscaban el maletín marrón, la pistola de Sherilyn, cualquier pieza adicional del rompecabezas. No encontraron nada nuevo, pero reportaron sensaciones inquietantes mientras exploraban los bosques. Una opresión inexplicable, sonidos que no podían identificar, una sensación persistente de estar siendo observados por ojos invisibles. Algunos miembros del grupo juraron que nunca regresarían a esas montañas. Otros se burlaron de tales afirmaciones, atribuyéndolas a su gestión psicológica alimentada por conocer la historia macabra del lugar. ¿Están embrujadas las montañas Sans Bois? ¿Retuvo la Tierra algo del horror que se desarrolló allí? ¿O simplemente proyectamos nuestros propios miedos sobre paisajes que permanecen eternamente indiferentes al sufrimiento humano? Para 2025, el caso Jameson ha ingresado al canon de misterios estadounidenses sin resolver que capturan la imaginación colectiva. Se menciona en el mismo aliento que el asesinato de John Bennett Ramsey, la desaparición del vuelo MH370, el asesino del Zodiaco. Casos donde tenemos nombres, rostros, evidencia física, pero ninguna respuesta satisfactoria. La diferencia es que la mayoría de esos otros casos involucran víctimas singulares o circunstancias extraordinarias. El caso Jameson es aterrador precisamente porque involucra a una familia ordinaria haciendo algo mundano, mirando terrenos para comprar. Y de alguna manera, esa actividad cotidiana se transformó en una pesadilla que culminó con 3 cuerpos esparcidos en un bosque remoto. Si puede sucederles a ellos, puede sucederle a cualquiera. Esa es la lección aterradora que resuena a través de este caso. Israel Beauchamp, el sheriff retirado que dirigió la investigación inicial, fue entrevistado en 2023 para un documental sobre el caso. Ahora un hombre de 70 años con cabello completamente blanco, reflexionó sobre el caso que lo había perseguido durante más de una década. He trabajado cientos de casos durante mi carrera, dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Homicidios, secuestros, todo tipo de crímenes. Pero este es diferente. Tenemos demasiadas pistas que apuntan en demasiadas direcciones. Es como si alguien deliberadamente plantara evidencia para confundirnos. O como si múltiples factores convergieran simultáneamente para crear una tormenta perfecta de tragedia. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia las montañas distantes apenas visibles en el horizonte. A veces me pregunto si realmente queremos saber la verdad. Porque sospecho que cuando finalmente la descubramos, si es que alguna vez lo hacemos, será algo tan perturbador, tan fuera de nuestra comprensión normal de cómo funciona el mundo, que desearíamos haber dejado el misterio sin resolver. Esas palabras resumen perfectamente la esencia del caso Jameson. Es un abismo que nos invita a mirar dentro, prometiendo respuestas pero entregando solo oscuridad más profunda. Madison Jameson tendría 21 años ahora si hubiera vivido. Estaría terminando la universidad, comenzando su carrera, tal vez enamorándose, planeando su futuro. En cambio, sus restos yacen en una tumba familiar en un cementerio tranquilo de Oklahoma, bajo una lápida que lee, un ángel demasiado especial para la tierra. Bobby y Sherilyn están enterrados a su lado. Separados en vida por conflictos y enfermedades, unidos en muerte por un misterio que nadie puede resolver. Cada año, en el aniversario de su desaparición, personas que nunca conocieron a la familia Jameson visitan sus tumbas. Dejan flores. Encienden velas. Dejan notas escritas a mano preguntando qué sucedió, expresando solidaridad, prometiendo no olvidar. Porque aunque no tengamos respuestas, tenemos memoria. Y mientras recordemos a Bobby, Sherilyn y Madison, mientras mantengamos vivo su caso en la conciencia pública, existe una pequeña posibilidad de que algún día, alguien, en algún lugar, revele el secreto que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Quizás una confesión en lecho de muerte. Quizás documentos descubiertos en un ático polvoriento.
Quizás evidencia de ADN previamente no procesada. Quizás simplemente un golpe de suerte investigativa. O quizás nunca sabremos. Quizás las montañas Sans Bois guardarán este secreto para siempre, susurrándolo solo al viento que sopla entre los pinos, a los ciervos que pastan en los claros, a la tierra que cubrió los huesos durante 4 años antes de entregarlos finalmente. El video de vigilancia continúa existiendo en archivos policiales. Esas imágenes de Bobby y Sherilyn moviéndose en su trance inexplicable, empacando para un viaje sin retorno. Cada pocos años, cuando el caso gana renovada atención mediática, el video circula nuevamente. Y cada vez, millones de personas lo observan, buscando pistas, tratando de entender qué fuerzas invisibles controlaban a esa pareja en aquella mañana de octubre. Algunos juran ver sombras en el fondo. Otros detectan patrones en los movimientos que sugieren coerción o control mental. La mayoría simplemente siente un escalofrío inexplicable al observar a 2 personas que, en menos de 24 horas, desaparecerían de la faz de la tierra junto con su hija de 6 años. ¿Qué vieron en esas montañas? ¿Qué los obligó a abandonar su vehículo con todas sus posesiones valiosas? ¿Quién o qué causó sus muertes? ¿Y por qué, después de 15 años de investigación exhaustiva, seguimos sin saber nada con certeza? Estas preguntas permanecen suspendidas sobre el caso como una niebla perpetua, densa e impenetrable. Las montañas Sans Bois continúan alzándose sobre el sureste de Oklahoma. Los senderos forestales serpentean entre árboles antiguos. Las hojas caen cada otoño, cubren la tierra, se descomponen, alimentan nuevo crecimiento. El ciclo eterno de la naturaleza procede indiferente a las tragedias humanas que ocasionalmente interrumpen su ritmo. Pero en algún lugar entre esos árboles, grabada en la memoria misma del paisaje, permanece la última caminata de la familia Jamesen. Sus últimos pensamientos. Sus últimos momentos. La verdad de lo que realmente sucedió cuando 3 vidas se apagaron bajo un cielo de octubre. Y esa verdad, esquiva y terrible, espera pacientemente a ser descubierta. O quizás prefiere permanecer oculta para siempre, un secreto compartido solo entre los muertos y las montañas que los reclamaron. El caso de la familia Jamesen permanece abierto. Las preguntas persisten. El misterio continúa. Y en las noches tranquilas en Eufaula, cuando el viento sopla desde las montañas Sans Bois, algunos habitantes juran que pueden escuchar ecos distantes. Voces llevadas por el aire. Una familia llamando desde el vacío, pidiendo ser encontrados, suplicando ser recordados. Pidiendo, sobre todo, que alguien finalmente descubra qué le sucedió en aquel día maldito de octubre de 2009.